Buenos días a todos y a todas. Como sabéis, mañana vamos a realizar un acto de ciudad muy importante por su significado. Nos debemos y le debemos a la ciudad un homenaje y un recuerdo para aquellas personas que ya no están entre nosotros como consecuencia de la COVID-19 y para todas las personas y entidades que han luchado contra la pandemia y que aún lo siguen haciendo. Os dirijo estas palabras porque quiero insistir en la importancia de que mañana todos y todas extrememos la prudencia en el acto de homenaje. Hemos de realizarlo, pero con todas las garantías de seguridad para prevenir contagios. Por parte del Ayuntamiento hemos diseñado el acto para que se lleve a cabo cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Entre otras medidas, en el Parque de Joan Oliver colocaremos las sillas a la distancia que nos asegure la protección. Pero os pido que por vuestra parte también cumpláis con todas las normas de seguridad. Llevad mascarilla, mantened la distancia de seguridad, utilizad el gel hidroalcohólico para lavaros las manos antes y después. Y para la seguridad de todos y todas, seguid por favor las indicaciones del personal del Ayuntamiento. Tenemos el derecho y el deber de rendir este homenaje, pero lo debemos hacer con todas las garantías. Y para conseguirlo es fundamental, lo he dicho muchas veces, la colaboración de todos y de todas. Como habréis escuchado, se están produciendo rebrotes en áreas urbanas de nuestro entorno, en ciudades en que la densidad de población facilita el contagio. Y Badía no es una excepción. La movilidad de nuestra población con los municipios del entorno y nuestra densidad de población nos hacen sensibles a la posibilidad de contagiarnos. Por esto es tan importante que mañana, y no solo mañana, sino cada día, tomemos las precauciones que nos aseguren nuestra protección. Porque el virus sigue entre nosotros. No nos podemos confiar ni mañana, ni pasado mañana, ni ningún día, y comportarnos como si ya hubiera pasado. Os espero, por tanto, mañana a las 8 de la tarde en el Parque Joan Oliver, junto al olivo que hemos plantado. Rendiremos homenaje a las personas que han sufrido la enfermedad y también a las personas que han luchado contra ella. Y el mejor homenaje que podemos hacerles es mantenernos alertas, sin alarmismos, pero sin perderle el respeto al virus. Protegiéndonos y protegiendo a las personas de nuestro entorno es la mejor manera de respeto y homenaje a estas personas. Y es la única forma de asegurarnos un futuro en el que podamos decir que hemos finalmente superado la enfermedad, con el esfuerzo y la implicación de todos y todas. Muchas gracias.